Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es un día súper vibrante, lleno de energía, de esos que te despiertan todos los sentidos. Nos encontramos caminando por los laberínticos pasillos de un mercado tradicional en Seúl. Tal vez, el legendario mercado de Namdamon. ¡Uy, qué gran lugar! Sí, totalmente inmersivo. Hay columnas de vapor saliendo de los pequeños puestos de comida, olores intensos a aceite de sésamo, a tteokbokki picante, colores brillantes por todas partes y un bullicio constante de comerciantes. O, si el ambiente es otro, imaginemos estar en una cafetería de especialidad ultramoderna en el barrio de Yeonnam-dong. Con ese diseño minimalista impecable que tienen allá. Exacto, con música indie suave de fondo y un barista que parece sacado de una revista. Y de repente llega ese momento crucial, el momento de pedir algo de comer o beber. Al no tener todavía el idioma dominado, instintivamente recurrimos a nuestra herramienta de supervivencia más antigua. Al lenguaje universal humano, claro. Ándale, señalamos, apuntamos con el dedo a un pastelito de apariencia increíble que está justo enfrente, al otro lado de la vitrina. Luego, señalamos el café helado que el barista tiene en la mano, preguntándonos si es el nuestro. Y finalmente, intentamos apuntar hacia un menú que está colgado allá a lo lejos, casi en la otra esquina del local. Y haciendo gestos con la cabeza. Pura comunicación no verbal de supervivencia. Y es precisamente en ese instante, en esa urgencia humana por conectar y conseguir lo que necesitamos, donde entra el rescate, la estructura que vamos a explorar en nuestra inmersión de hoy. Porque señalar con el dedo funciona hasta cierto punto, pero no es sostenible. Sí, exacto. Funciona, pero saber nombrar esas distancias, poder articular exactamente qué lugar ocupa un objeto en relación a nosotros, es el verdadero puente para dejar de ser un simple turista que hace mímica. Claro, es el primer gran paso para formular ideas estructuradas. Y empezar a conectar genuinamente con las personas a nuestro alrededor. Cuando dominas el espacio en el idioma, o sea, dominas la interacción básica. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Qué emoción dar la bienvenida a una nueva sesión de coreano con Saran. Y sí, la charla de hoy es un rompecabezas intelectual fascinante. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Es un gusto enorme estar aquí para platicar de un tema tan práctico. Abordar un idioma completamente distinto al nuestro no tiene por qué ser abrumador. Al contrario, es como aprender a descifrar un código secreto que nos revela cómo otra cultura ve el mundo. Y para quienes nos escuchan, la meta hoy es descifrar cómo la sociedad coreana mapea el espacio a su alrededor utilizando solo 3 pequeñas sílabas. Así es. Hoy vamos a desmitificar 3 palabras que son literalmente la brújula de la comunicación diaria en Corea. Hablamos de i, gu y yo. Básicamente, estas palabras existen para una sola cosa. Indicar la distancia, ¿no? Exactamente. Indicar a qué distancia física y a veces mental se encuentran los objetos o las personas respecto a quienes están hablando. No es solo gramática, es la forma en la que el idioma traza un mapa invisible en el aire cada vez que alguien abre la boca. Ok, vamos a desempacar esto porque la verdad, me parece increíble cómo un solo sonido puede contener tanta información espacial. Hablemos de cómo funciona este mapa imaginario en la vida real. Empecemos con la primera pieza del rompecabezas. La sílaba I, que suena como una I latina. ¿Cuál es la regla aquí? La palabra i significa este, esta o esto. Y su regla fundamental es la proximidad extrema. Se utiliza única y exclusivamente para referirse a aquello que está en el área de influencia directa de la persona que habla. O sea, mi zona cero. Ándale, tu zona cero. Si lo tienes en la mano, si lo estás tocando o si está justo frente a ti en la mesa de esa cafetería que mencionabas al principio, la palabra correcta es i. Es tu burbuja personal. Entonces, I es lo que alcanzo a agarrar. Luego pasamos a la segunda coordenada, que sería K. Que por cierto, la pronunciación tiene ese sonido particular que a veces se describe como hacer una mueca, ¿no? Como si mostraras los dientes con una U muy cerrada. ¿Dónde ubicamos K en este mapa? Esa es una gran descripción del sonido. Bueno, k significa ese, esa o eso. Y aquí la distancia cambia de dueño. Usamos k para algo que está cerca de la persona que nos está escuchando, pero lejos de nosotros. Ah, ok. Entonces, si estamos platicando y tú tienes un vaso de agua en la mano, Yo usaría i, porque lo tengo yo. pero yo para referirme a tu vaso diría K. Exactamente.
Pero ojo, porque aquí hay un segundo uso que es vital y súper interesante. Que también funciona como una especie de ancla para la memoria. Un ancla para la memoria. A ver, cuéntame más de eso. Sí, se usa para referirse a algo que ya se mencionó en la conversación, incluso si ese objeto o persona no está físicamente presente en la habitación. Wow, espera, eso me vuela la cabeza un poco. O sea, no solo mapea el espacio físico, sino también el espacio temporal o conversacional. Si ayer platicamos de una película y hoy la vuelvo a mencionar, sería esa película usando Q, porque ambas la tenemos cerca en nuestra memoria compartida. Totalmente. Se convierte en un punto de referencia mental que ambos comparten. Es una herramienta súper poderosa para mantener el hilo de una charla. Y finalmente tenemos la tercera dimensión, que es cha. Que suena como geo, ¿verdad? Sí, con un sonido de J suave. Esta palabra significa aquel, aquella o aquello. Su regla es muy sencilla, es la distancia absoluta. O sea, lejos de los dos. Exacto. Se utiliza cuando el objeto o la persona está lejos tanto de quien habla como de quien escucha. Si estamos en el parque y apuntamos a un árbol al otro lado de la calle o a un coche que va pasando a lo lejos, la palabra indiscutible es cho. Está fuera de la burbuja de ambos. Ahora, aquí creo que hay que hacer un alto, porque para quienes hablamos español desde que nacimos, este es un momento donde la lógica nos choca de frente. Sí, aquí es donde el cerebro tiene que hacer gimnasia. Claro, porque en español yo puedo entrar a una tienda, señalar unos zapatos y decirle al vendedor, me gusta este, o quiero ese. La palabra funciona perfecto por sí sola, tiene sentido completo. Pero si entiendo bien la estructura coreana, si hago exactamente eso en Seúl, si solo digo i o k, ¿me van a mirar como si estuviera hablando a medias? Te van a mirar esperando a que termines la oración. Y esa es una distinción brillante de la gramática coreana. En coreano, y que y yo jamás pueden ir solos. Nunca. Nunca. Son modificadores. Necesitan estar pegados a un sustantivo para existir. Si quieres que la palabra funcione como un pronombre completo y decir esto o eso, tienes que agregarle obligatoriamente la palabra que defina de qué estás hablando. Te lo pregunto porque la verdad me pasó, y es una anécdota un poco vergonzosa. A ver, cuéntanos. Esas son las mejores para aprender. Pues hace tiempo fui a una panadería en el barrio de Hongdae. Vi un panque de matcha increíble en la vitrina. Y quise sonar muy local, así que en lugar de hablar en inglés, lo señalé con mucha seguridad y traté de decir usando solo la sílaba de cercanía. El panadero se me quedó viendo con una cara de confusión total. Fue un silencio súper incómodo. Ay, no, me imagino la tensión. Sí, al final terminé llevándome un pan de frijol dulce que ni quería. Todo por no saber usar la fórmula completa y ponerme nervioso. Es un error clásico, pero es la mejor forma de aprender de verdad. Lo que te faltó en esa panadería fue la palabra cosa. En coreano, la palabra formal para cosa u objeto es got, aunque en el lenguaje diario de la calle casi siempre se acorta a go. Ah, ok. O sea, el truco está en ensamblar las piezas. Exacto. Si tomas tu palabra de cercanía y le sumas ko, que es cosa, obtienes igo, que significa esta cosa o simplemente esto. Ah, ya me cae el 20 perfecto. Es literal un bloque de construcción. Entonces, si lo que quiero es el café que está cerca del barista, tomo ku y le sumo go, y tengo kuko, que es esa cosa. Así es. Y si estoy apuntando al menú colgado en la pared del fondo, lejos de ambos, tomo yo, más ko, y se forma yogo, aquella cosa. Ahora sí tiene sentido completo. Así de simple. Y este mismo sistema de ensamblaje funciona para referirse a la gente. Porque claro está, no le vas a decir esta cosa a un ser humano. No, bueno, espero que no. Sería súper grosero. Totalmente. En lugar de go, usas la palabra para persona, que es saram. Si la persona está a tu lado, es isaram, esta persona. Si está cerca de quien te escucha o ya hablaron de ella, es que saram. Y si ven a alguien caminando muy a lo lejos, es yo saram. Es una fórmula matemática del lenguaje impecable, o sea, modificador más sustantivo. Pero a ver, tengo una duda existencial sobre el espacio. Venga. ¿Qué pasa si tú y yo estamos pegados hombro con hombro, viendo el mismo aparador y señalamos el mismo objeto que está frente a nosotros? ¿Sigue siendo igo para los dos
¿O de quién es el esto? Esa es una excelente pregunta de situación real. Si el objeto está al alcance de ambos en esa zona compartida, ambos pueden usar igo. Pero la belleza del coreano es que si el objeto está un poco más cerca de ti, aunque yo esté a tu lado, por respeto a tu espacio yo podría referirme a él como kgo, ese objeto que tienes tú. ¡Wow! Te obliga a medir constantemente tu relación física con el entorno y con la otra persona. Sí, el idioma te hace súper consciente del otro. Está cañón cómo refleja esa conciencia. Ahora, vamos a complicarlo un poquito, pero de una forma muy interesante. Hablemos de cómo la cultura transforma esta gramática del libro en el idioma real de la calle. Hay un concepto que moldea la vida entera en Corea del Sur y obviamente su forma de hablar. ¿Te refieres a la cultura pali pali? Exactamente. La famosísima cultura Pali Pali. Ese es un concepto vital para entender a la sociedad coreana moderna. Pali pali significa literalmente rápido, rápido. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, después de la guerra en los años 50, Corea del Sur experimentó lo que se conoce como el milagro del río Han. Pasaron de ser una nación súper afectada a una potencia tecnológica, ¿no? Sí, en unas pocas décadas. Y ese crecimiento requirió una velocidad y una eficiencia extremas. Hoy en día, esa velocidad está inyectada en el ADN del país. Tienen el Internet más rápido del mundo, la comida a domicilio llega en minutos, la gente camina rápido. Y lógicamente al hablar no quieren perder el tiempo, quieren que el lenguaje sea fluido y veloz. Me encanta esta conexión. Es como si el idioma se pusiera a dieta para correr más rápido. Y esto nos lleva a las contracciones, porque si estamos formando oraciones, a estas palabras que acabamos de armar, igot, kigot, chogot, normalmente se les agrega una partícula que indica que son el sujeto de la oración. La partícula i, claro. Sí. Entonces, gramaticalmente hablando, la palabra completa sería igotzi. Pero por lo que cuentas del pali pali, me imagino que nadie tiene la paciencia para pronunciar todo eso mientras va corriendo al metro. Exacto. En un contexto formal o escrito, sí verás igotzi. Pero en la charla de café, en la calle, en los dramas, la sociedad pali pali contrae esos sonidos. Así, igotzi se fusiona mágicamente y se convierte en una palabra súper cortita y útil, que es ige. Esa es la forma en que suena el coreano real. Es buenísimo. Y supongo que aplica para las otras distancias. Entonces, kigotzi se comprime y se vuelve kige. Ajá, kge. Ella sí, aquella cosa ya a lo lejos pasa a ser yogue. Entender que ella, viene de toda esta contracción histórica y cultural te da otra perspectiva. No es solo memorizar por memorizar, es entender el porqué. Definitivamente. Y ahora que ya tenemos dominada la estructura de las distancias y cómo se contraen las palabras para el sujeto, nos toca darle sustancia a todo esto con vocabulario de la vida real. Perfecto, vamos a armar el arsenal de palabras. Vamos a sumar algunas palabras clave que son de supervivencia absoluta. Tenemos sagua, que significa manzana. Tenemos check, que es libro. También kaban, que nos sirve muchísimo para mochila o bolso. Y una palabra que es la favorita de Internet, goyangi, que es gato. Son palabras excelentes para empezar. Pero si queremos construir una oración completa, y no solo aventar palabras al aire, necesitamos el motor que hace que la frase avance, o sea, un verbo. Y para decir que es algo, usamos el verbo principal ida, que es el equivalente a nuestro verbo ser. Y en coreano hay algo fundamental que recordar para quienes van empezando. Los verbos siempre van al final de la oración. Además, para hablar en la vida diaria de una forma coloquial, pero respetuosa, este verbo ser tiene dos formas distintas, dependiendo de la palabra que tenga justo antes. Así es. Y esta es otra regla de rompecabezas muy lógica. Si la palabra anterior termina en una vocal, el verbo toma una forma suave, que es yello. Pero si la palabra termina en una consonante, necesita un puente sonoro, como un apoyo más fuerte, y toma la forma yello. Y con todo esto sobre la mesa, podemos finalmente armar la frase estrella. La llave maestra para la supervivencia de cualquiera que pise Corea. Si la gente que nos acompaña solo retiene una cosa de toda esta inmersión, que sea esta pregunta. Ige moello. Ige moello, que traducido directamente significa ¿qué es esto? Exacto. Desarmando la frase, tenemos ige, que ya vimos que es la contracción rápida de esta cosa. Tenemos mo, que significa qué. Y cerramos con yello, que es el verbo ser.
Es la herramienta definitiva para los curiosos. Con esta sola pregunta, puedes entrar a un mercado, señalar una fruta rara, un platillo que no conoces y aprender directamente de los locales. Es el inicio de cualquier conversación. Es una maravilla. Ahora, seamos muy honestos. Aterrizar todos estos conceptos, las reglas de distancia, el pali-pali, las contracciones, fijarse si termina en vocal o consonante, es un reto intelectual fuerte. Requiere asimilar información que no existe en nuestro idioma, y eso lleva práctica. No es magia de un día para otro. Es un proceso lógico que requiere cimentarse bien. La teoría por sí sola, flotando en el aire, se olvida rápido si no se tiene un respaldo visual y estructurado para repasarla a tu propio ritmo. Y exactamente por eso, y como una recomendación súper genuina para la comunidad que realmente quiere dominar esto sin morir en el intento, les compartimos que ya están disponibles nuestros materiales educativos. Creados con muchísima dedicación por el equipo de Coreano con Saranga. Sí, tenemos un material buenísimo para aprender a leer y escribir el Hangul desde cero, que es la base absoluta si las letras coreanas todavía parecen dibujos indescifrables. Y para complementar directamente este rompecabezas espacial del que hemos hablado hoy, también se diseñó un material enfocado exclusivamente en I, Ku y yo. Este recurso trae todo el contexto cultural integrado, un montón de ejemplos de la vida real y la estructura gramatical desglosada paso a paso. Para que puedan visualizar cómo se arman estas oraciones sin confundirse. Y lo más práctico es que pueden adquirir estas guías de forma totalmente segura usando Mercado Pago, Google Pay y los métodos de pago regulares de siempre. El proceso está automatizado. Así que reciben su PDF al instante en su celular o computadora y pueden empezar a estudiar ahorita mismo si quieren. Sí, todos los enlaces están puestos directamente en la descripción de esta inmersión, para que los tengan a la mano. Es la mejor forma de pasar de la teoría a tener las herramientas tangibles. Y bueno, hablando de herramientas tangibles, ¿qué te parece si hacemos un poco de práctica auditiva? Uy, me late muchísimo. Vamos a simular un par de escenarios comunes para que la audiencia pueda escuchar cómo se ensamblan estas frases a velocidad normal y en contexto. Vamos a usar el vocabulario que mencionamos. Quienes nos escuchan, traten de ir armando la frase en su cabeza o si pueden, repítanla en voz alta. Escenario número 1. Situación de cercanía extrema. Imagina que yo estoy sosteniendo un libro pesado en mis manos. Te miro y pregunto con genuina curiosidad, ¿Ige moeo? ¿Qué es esto? Ok, en ese escenario, como el libro lo tienes tú en tus manos, para mí, que soy quien te responde, el objeto está en esa posición, o sea, cerca de ti, lejos de mí. Entonces, yo te respondería usando kogo. Te diría, kogo 책이에요. Eso es un libro. Claro, el cambio de perspectiva. Exacto. Y notemos que como check, que es libro, termina en la consonante K, le pegamos el verbo ieo para que suene fuerte. kogo 책이에요. Muy claro. ¿Qué gochegueo? Escenario número 2. Estamos sentados tomando un café. Hay una mochila apoyada en una silla, pero está lejos de mí, y está literalmente rozando tu pierna. Yo señalo hacia tu dirección y te pregunto usando la distancia media. ¿Qué cabaño? Eso es una mochila. Al estar la mochila casi pegada a mí, entra en mi zona cero. Para mí se convierte en igoeo. Por lo tanto, yo confirmo tu pregunta asintiendo y diciendo, ne, igo cabañeo. Sí, esto es una mochila. Ah, el famoso ne para decir sí. Sí, ne significa sí. Y como caban, mochila, termina en el sonido de consonante ng, de nuevo, usamos ieo. Ne, igo cabañeo. Ne, igo cabaño. Perfecto. Vamos al último escenario. Salimos de la cafetería y estamos caminando por la calle. De repente, allá a lo lejos, cruzando la avenida, vemos una silueta pequeña corriendo por una barda. Está lejos de la burbuja de ambos. Yo apunto a la distancia y pregunto asombrado, ¿Chogebueo? ¿Qué es aquello? Como los dos estamos mirando a la misma distancia lejana, la perspectiva no cambia para ninguno de los dos. Yo reconozco al animal y mantengo el viendo diciendo chogo koyangieo. Aquello es un gato. Y fluye súper suave. Sí, atención a la fluidez ahí. Koyangi, gato, termina en la vocal i. Por lo tanto, el verbo fluye suavemente como yeyo. La frase entera suena chogo koyangieo.
chogo koyangieo. Está padrísimo escuchar cómo se arman estas oraciones funcionales. Y para que todo este análisis rinda frutos y no se quede en el olvido, queremos lanzar un reto directo para quienes nos están prestando sus oídos hoy. No hay mejor forma de aprender que intentándolo. Les invitamos a bajar a la sección de comentarios y escribir una oración aplicando el uso de I, Q o CHO. Pueden irse por lo seguro usando el vocabulario que repasamos hoy, algo tan directo y útil como Igo Saguaeo. Esto es una manzana. O si se sienten con ganas de experimentar un poco más, usen la estructura para personas. Yo saram, sonsen y mío. Esa persona es un maestro. Lo valioso es dar el paso, escribir la frase y compartirla. Al equipo le fascina leer los comentarios, revisar las estructuras y ver cómo la comunidad va conectando los puntos. 100%. Esa retroalimentación es lo que le da vida a esto. Si esta sesión logró prender algún foquito en su cabeza, si hoy les quedó un poco más clara la lógica detrás del idioma, les invitamos de corazón a compartir este análisis con algún compañero de estudio. O con esa persona que siempre platica sobre su sueño de viajar a Seúl. Y por supuesto, es de inmensa ayuda que sigan este espacio en la plataforma de audio donde nos estén escuchando, para no perderse el contenido futuro. Además, dense una vuelta por el perfil de Instagram del proyecto Coreano con Sarang, donde la inversión en la cultura y el idioma se vive todos los días con contenido visual. La verdad de explicar por qué pedimos esto es muy simple. Sus interacciones, cada vez que comparten o comentan, son la gasolina que permite que esta comunidad siga viva. Nos da el impulso para seguir desmenuzando el idioma y aprendiendo juntos a nuestro ritmo y sin presiones. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos han dedicado hoy. Invertir energía mental en tratar de entender cómo otra cultura estructura su realidad a través del lenguaje es un esfuerzo intelectual increíble que valoramos profundamente. Gracias por la disposición para seguir aprendiendo. Infinitas gracias, nos emociona muchísimo acompañarles en esta curva de aprendizaje. Estén muy pendientes, porque la próxima semana regresaremos con un nuevo análisis lleno de herramientas para seguir descifrando el idioma. Pero antes de irnos, me gustaría dejarles esta reflexión rondando en la cabeza. A ver, cuéntanos. Si el idioma coreano exige medir constantemente la distancia física entre los hablantes y los objetos para poder articular una sola frase, ¿cómo creen que esa medición continua moldea la forma en que la sociedad coreana percibe el espacio personal y la intimidad emocional, en contraste con nosotros los latinos que somos tan dados a acortar distancias de golpe? Qué buena pregunta. Piénsenlo esta semana. Y mientras tanto, Haz del coreano parte de tu día a día.